La paz del Señor Jesucristo en esta tarde. Hacemos llegar a todos nuestros hermanos y amigos un saludo en el nombre más grande del universo y en la tierra, el nombre de Jesucristo, al cual debemos con todo el corazón la oportunidad que nos brinda en este día de hoy de poder compartir de alguna manera el contenido de este libro, de este escrito, de esta escritura, de donde tenemos la base que nos anima a hablar con confianza y con seguridad a las personas. Venimos estudiando en forma medianita, muy escasa, pero venimos estudiando la escritura, todo el segundo tratado de Lucas, que es los Hechos de los Apóstoles, de donde se narra toda la historia de la iglesia del Señor, la única iglesia del Señor. El registro de su acta de nacimiento se halla aquí, y el capítulo 7 de este mismo tratado nos habla de un diácono llamado Esteban. Tiene muchos versículos y hay en ese capítulo asuntos históricos, patriarcales, asuntos de gracia, asuntos de elección. Hay mucho, y que no nos es posible enfocarnos en línea al respecto de esos 60 versículos que tiene el capítulo 7. Pero continuamos, aunque sea poquito, al capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Esto para compartir con los hermanos y con los que ya conocen, con los que no conocen, con todos ser pensante sobre la tierra. Nos habla de una persona, este pasaje, de un joven. Era joven totalmente, pudiéramos rastrear la edad, pero solamente nos conformamos con joven. En ese entonces, Saulo de Tarso era un joven y que estaba recibiendo un mal ejemplo en su juventud, totalmente. Él estaba presenciando la muerte de Esteban, tanto que le quitaron la túnica a Esteban, sus malhechores, y las pusieron a los pies de ese joven, sin saber ese joven que él también habría de padecer lo mismo. En ese entonces, él solamente defendía una religión, una doctrina antigua, pero no tenía el conocimiento de la gracia de Dios en su vida. De manera que tuvo ese principio de eventos trágicos y él lo siguió. Él pensó que fijándose en lo que hacían aquellos gobernantes, aquellos sacerdotes, estaba bien, pero estaba bien equivocado aquel varón joven. Entonces quiero darle lectura a esos últimos versículos del capítulo 7 de los Hechos, porque no alcanzaría mi tiempo a decir o enseñar tantas y cuantas cosas dentro de este capítulo se dicen. Pero voy a leer en el nombre de Jesucristo de esta manera desde el verso 57 al 60 para tener un enfoque oficial, bíblico y verdadero. Entonces ellos, dando grandes voces,
se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí está el escrito, ahí está. Pudiéramos decir que muchas gentes hablan tanto de Saulo de Tarso. Llegó a ser un grande, pero grande apóstol, pero pocas veces se habla de cómo alcanzó a ser apóstol. De manera que de una o de otra forma es bueno hablar de las cosas aquí escritas, porque ayudan al creyente a mantenerse firme, sólido en las aventuras de la vida o el paso del tiempo y cambios que el mismo ser humano vamos experimentando en esta bella vida que Dios nos ha dado. Que cuando somos jóvenes no pensamos en lo futuro, no nos damos cuenta en que si ofendemos a Dios o no lo ofendemos. En este caso el apóstol Pablo, que llegara a ser apóstol ahora un joven, consintió que lo mate. Al cabo las autoridades de acá de mi tierra lo están haciendo. Yo también estoy de acuerdo a que lo maten, ignorando, desconociendo la preparación de aquel varón que estaba siendo apedreado, el llamado de aquel varón que estaba siendo apedreado, la elección de aquel varón que estaba siendo apedreado, que unos, digamos, un capítulo, 2 capítulos antes, ahí se enseña que ese varón fue elegido por toda una congregación para desempeñar el cargo de trabajo en la iglesia, que ya lo compartimos, pero ahora estamos saliendo del capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles y entrando al capítulo 8. En este capítulo 8 se deja ver el desarrollo de aquel joven que se volvió malo, cruento, perseguidor, odioso, odiaba sin razón, no sabía por qué tenía que perseguir a los del camino de mi Señor, a los de la iglesia de mi Señor, a los del nombre de mi Señor, a los cuales distingue la Escritura aquí en la tierra, los distingue la Escritura. Y también distingue a los que no están en esta línea, no están en este acuerdo divino, no se halla en estas páginas. También la Escritura lo enseña. Es ahí donde bastantes hermanos honestos, honrados, dignos de respeto se enojan, porque se les enseña esto y no quieren aceptar lo que la Escritura dice, sino lo que oyeron por allá, lo que les enseñaron, y prefieren ellos quedarse de esa manera, pero no por sí, no, un espíritu malo que perturba la mente del ser humano les engaña y no hay manera de sacarlo de ahí, sino solamente en base a un milagro que el Todopoderoso hiciera en ellos y pudieran salir de esa situación en que el ser humano pues nos encontrábamos en otro tiempo. Y vemos entonces el principio del capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, que voy a leer unos versículos como introducción y base fundamental. 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria,
salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahí la fotografía de aquel joven que estaba en el momento exacto de cuando quitaban la vida a aquel santo varón llamado Esteban. Por supuesto que era santo, pero no para venerarlo ni para adorarlo, sino la santidad que él tenía, que lo expresa en sus últimas palabras que enseña el final del capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles. Y puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Solamente un santo pudiera decir eso. De ahí consideramos que no hay ser humano que haya nacido de carne y sangre, voluntad de varón, aquí en la tierra, que tenga ese corazón de pedir perdón por aquellos que estaban arremetiendo a pedradas contra la vida física y espiritual del diácono, de aquel anciano llamado Esteban. Estas cosas son tan importantes leerlas, oírlas, entenderlas, creerlas y guardarlas. Porque de esta manera pudiéramos decir que si encontramos a una persona con estas cualidades en el mundo y vida que ahora tenemos, démonos por suertudos, démonos por dichosos de haber encontrado una persona, posiblemente entre 1000, posiblemente, pero de que los hay, sí. Yo creo que hay hermanos capaces de amar al Señor y de darlo todo por Él. Por el nombre de Jesús, sí lo hay. ¿Dónde? Mis respetos. Y hallamos entonces que este ahora joven no sabía que él iba a pasar por el mismo paso de muerte como lo estaba pasando Esteban. Era igual la situación, Esteban a pedradas y a golpes, y el que llegó a llamarse Saulo, Pablo, él fue cortada la cabeza en una guillotina en Roma. Allá lo decapitaron a él, sin saber que ahora él perseguía a los hermanos y odiaba a los del nombre de Jesús, sin saber que a él iban a cortar la cabeza. Los mismos que estaban ahora arremetiendo contra Esteban en una mezcolanza de ideas, también a él iban a hacer lo mismo, pero él no lo sabía, porque le hacía falta conocer al que Esteban conocía, le hacía falta recibir al que Esteban había recibido, le hacía falta la gracia del Señor, para que por medio de esa gracia maravillosa él estuviera dispuesto a dar la vida en cualquier lugar, en cualquier momento. Todavía desconocía la grandeza del Señor. Pero en este mismo capítulo 8, que se habla de tantas cosas interesantes y cosas buenas, pero no se habla de la conversión de aquel joven. El capítulo 8 no lo dice, pero el capítulo 9 sí lo dice. Ahí nos enseña, lo predica, o digamos que narra los hechos en su conversión. Y todo creyente debemos de saber cómo fue convertido aquel hombre
que desde ese caso que vio de la muerte de Esteban, él se volvió en un perseguidor perverso de aquel entonces. Pero Dios en su gran misericordia lo tenía en la lista, lo tenía enfocado y el Señor lo encuentra. No fue Pablo quien encontró a Jesús, no lo andaba buscando, él no. Él andaba persiguiendo a los del nombre de Jesús, a los bautizados en el nombre de Jesús, a ellos perseguía. Pero cuando Jesús lo encuentra Jesús, porque así se deja, la Escritura así enseña, que Jesús fue el que lo encontró. Muy decididamente iba aquel varón acompañado de 4 o 8 soldados para llevar a cabo su misión, su tarea de apresar, de arrastrar y de llevar a la cárcel a los del nombre de Jesús. Pero lo narra en el capítulo 8 y verso 3 para medio aclarar el asunto. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, Saulo no iba a caballo, porque mentiría esa. No iba a caballo, iba a pie. Pero la Escritura dice que cayó a tierra. También su caída no fue a espaldas, no, fue al frente. Porque también los lectores de la Escritura deben de tener estos fragmentos a flor de labio o a flor de mente, de memoria, quiero decir. Porque por esa razón es que hay confusiones demasiado grandes que traen perturbo en la vida de los creyentes. Dice por acá: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así enseña la Escritura, que en el lenguaje entendible, dura cosa te es dar golpes contra el clavo. Un cos es un golpe, el aguijón es un clavo. Síguele pegando al aguijón y te dañarás. Eso fue lo que le dijo el Señor. De manera que aquel hombre temeroso, temblando y a la vez se encontraba privado de la luz. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor?, le dijo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué gran pregunta la que hizo una persona convertida, una persona que había encontrado tinieblas porque quedó sin luz, pero encontró la luz espiritual. Tinieblas literales y abundante luz espiritual. Aquel varón hace esa gran pregunta que muchos, cientos de creyentes, no le decimos al Señor en determinado momento: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Quién le dice eso al Señor? Dichoso el que tiene valor de preguntarle: ¿qué quieres que yo haga? Pero es al revés. Uno le dice al Señor: haz esto, y voy.
haz esto y vengo, dame esto y te sirvo. Fíjese nomás. En lugar de decirle esas palabras que el apóstol le estaba diciendo, acá ya se puede ir hablando de un apóstol, antes de un perseguidor, antes de un hombre natural. Siendo judío, actuaba como de los más malos de los hombres, y él mismo lo testifica a lo largo de la historia de este personaje, que ayuda mucho a los creyentes a ver la fotografía de él y a ver la nuestra, que en realidad nosotros hacemos muy poquito, casi nada. ¿Y cuántas veces le decimos al Señor, qué quieres que yo haga, Señor? Dime, yo estoy listo y dispuesto para hacer lo que tú me digas. Y allá de vez en cuando pensamos que el texto de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura nos corresponde a nosotros. Eso le dijo a ellos que estaban preparados, que llevaban 3 años de preparación por el Maestro. Y el Señor, cuando les dijo ir por todo el mundo, ya los tenía capacitados, ya estaban plenamente preparados para la tarea de predicar el Evangelio, de hablarle a las personas, de sufrir y padecer por causa de ese nombre. De manera que sí podemos adoptar o recibir ese texto de Marcos 16, 15 y 16, lo podemos adoptar. Ya está preparado, ya está usted capacitado, ya lleva mínimamente 3 años de preparación, como Jesús preparó 3 años a sus apóstoles. ¿En dónde le prepararon? ¿Quiénes le prepararon? ¿Qué siervos del Señor le enseñaron el camino correcto? A respetar la Escritura, a no meterse en cosas que el mundo enseña, a cortar toda tradición que perturba y oscurece la doctrina, entre otras cosas. De esa manera podemos darnos cuenta quién somos, dónde estamos, qué hacemos y para quién lo hacemos. De manera que saber lo que aquellos varones vivieron nos ayuda bastante, aunque nos sientamos bien pequeñitos. Pero la palabra no es pequeña. Así que por pequeño que sea el discípulo, si habla la palabra de Cristo, sigue siendo grande la palabra de Cristo. Todo esto nos anima, nos alegra, nos trae bastante dicha, esperanza, consuelo, y nos enseña también a detectar, a descifrar el Evangelio que predicaba Pablo. El Evangelio que predicaba Pablo es especial, es único, porque no existen otros evangelios. Como cuando dicen algunos hermanos que pues en veces me da tristeza y veces alegría. Tristeza cuando no les puedo decir y alegría cuando les digo, que dicen ellos, vamos a leer el tercer evangelio de los evangelios. Echó a perder la Biblia. Toda la Escritura la echó a perder con esa expresión. No hay evangelios, no. Evangelio, uno nada más. Ahora, ¿cómo se puede decir? Voy a leer el Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Por esa razón es que me da alegría una parte y la otra tristeza. Porque algunos quisieran que el mundo creyeran que hay media docena de evangelios, y eso es perturbar el evangelio de la gracia del Señor. Seguía la historia hablando, seguía la historia enseñando, y hallamos que cuando narra
el apóstol Pablo este diálogo que con Cristo sostuvo. Jesús le dice a aquel varón, después de haberse ido al cielo, Jesús ya estaba allá en el universo: ¿por qué me persigues? No hallaba qué responder aquel varón. Nomás le dijo con sus palabras hebreas, porque Jesús le habló en hebreo: ¿quién eres, Señor? En realidad, ¿cómo pudiéramos decirle nosotros a Jesucristo el día de hoy, cuando nos habla a través de un humano: ¿quién eres, Señor? ¿Cómo le vamos a decir a Jesús: ¿quién eres, Señor? Mas sin embargo, aquel ya sin vista, ya ciego, le pregunta. ¿Es importante saber quién es el Señor? Sí lo es. Porque también el mismo Pablo, allá en Romanos 10, 9 y 10, dice así: de esa palabra, ¿quién eres, Señor? Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, y que el Espíritu lo levantó de los muertos, y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si creyeres que Jesús es el Señor, ¿qué Señor? Si hay dos señores, preséntemelos. Si creéis que es el Señor del Antiguo Testamento, que es Jehová de los ejércitos, que es el Padre eterno, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que salió de la tumba por el poder del Espíritu eterno, que vino a engendrarlo en una mujer llamada María, es salvo. Y que fue levantado de los muertos, es salvo. Porque la salvación que predicaba Pablo estaba relacionada con eso, con creer que Jesús resucitó de los muertos y luego bautizarse en su nombre, en el nombre que nunca perdió, porque pudiéramos decir que el día de hoy Jesús se llama Jesús, su nombre es Jesús, porque en él no hubo acta de defunción, no, aunque ya había un registro civil. El primero que existió en la historia humana fue allá, ya estaba, pero a él no le dieron acta de defunción, porque ese escrito lo que dicen es: este nombre del que antes estuviera en vida, ya no vale nada, ya no se puede hacer nada con él, con ese nombre, queda borrado de todo el movimiento social. En Jesús no. En él no hubo acta de defunción, porque al tercer día resucitó de los muertos. Y su nombre se llama hasta el día de hoy y por la eternidad. Por eso es el grande valor del nombre que caracteriza a la iglesia suya aquí en la tierra. La congregación que tiene nombre es de Jesucristo, y la congregación que no tiene nombre, pues no es de Jesucristo, aunque se diga que sí, pero no es de Jesucristo, por falta del nombre. Amigo y amiga, hermano y hermana, hasta aquí nos detendremos el día de hoy, deseando Dios nos conceda una oportunidad más para hablarle, avisarle, ponerlo al minuto, ponerlo al corriente de las cosas que están escritas, y juntos esperaremos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la gracia del Señor sea con usted, ahora y siempre.
en el santo nombre de Jesús. Dios le bendiga.